XTB. Vamos a comenzar con este seminario de Morning Meeting. Por favor, como siempre, confirmarme que el audio del vídeo es correcto. Muy bien. Vamos a comenzar con un análisis de la apertura europea. Comenzaremos con los principales selectivos. Bueno, vamos a centrarnos sobre todo en lo que es la apertura en un primer momento. Fijaros cómo hemos tenido un gap alcista. Parecía que, bueno, prácticamente ha cerrado ese gap tras la apertura y, bueno, podemos ver otra vez otro rebote alcista, una última vela con mucha fuerza, con mucho cuerpo, tras la apertura también del contado en este caso. En la apertura generalizada en Europa sigue la misma estela. En España, por ejemplo, no veíamos prácticamente ningún gap, pero sí se seguía de una corrección. Fijaros en este caso cómo volvíamos a cerrar ese pequeño gap, vuelve a recuperar ahora también. Lo vemos también en este caso en Reino Unido, fijaros, pequeño gap alcista, lo corregía en la apertura, parece que empieza a recuperar y, bueno, de manera generalizada también Italia, que en este caso es el último en aperturar. Fijaros cómo, bueno, aquí no se llega ni a producirse gap, también la corrección ha sido más leve y continúa el impulso alcista, ¿de acuerdo? Vamos ahora a entrar en más detalle, un poco lo que llevábamos viendo a lo largo de estas jornadas. Bueno, nos seguimos manteniendo dentro de la lateralidad, ¿no? Que englobamos ya a partir de prácticamente desde marzo. Fijaros en este caso como, bueno, pues hay un primer canal, ha sido rebasado la parte inferior en alguna ocasión, incluso también la parte superior, lo veíamos, por ejemplo, en estas dos salidas por el tramo más alto. Luego también veíamos ataques a los tramos más bajos, incluso parecía que se podía haber consolidado, ¿no? Fijaros esa ruptura por el tramo inferior prácticamente finales de marzo en este caso. Volvemos a entrarnos en el canal y volvemos a atacar la parte alta, ¿de acuerdo? Parece ser, todo empieza a tomar más solidez en que ya podemos ver definitivamente una ruptura de manera generalizada tanto en Europa como en Estados Unidos, ¿no? De esos rangos laterales que veníamos prácticamente desde febrero. Esperemos que así sea. La verdad que la macro pues parece ser que acompaña. Lo veremos ahora un poquito más detalle. En este caso, los resultados empresariales, que va a ser la clave determinante, ¿no? De los resultados empresariales de este primer trimestre va a ser la clave determinante para consolidar lo que debe ser esa ruptura alcista de esta lateralidad, de este abandono de los canales laterales. Y, bueno, para la jornada de hoy lo que se estima es un leve impulso alcista, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta, bueno, pues la situación, una relajación tras el ataque de Estados Unidos, ¿no? En este caso en Siria, ¿no? Y más variables que ahora comentaremos. Bueno, pues lo que esperamos sobre todo es un leve impulso alcista, ¿de acuerdo? Fijaros, en el caso del selectivo alemán, lo más sensato sería trabajar el rango de los 12.620 puntos aproximadamente, ¿de acuerdo? Tener en cuenta que nos encontramos en una situación bastante clave, ¿de acuerdo? Fijaros cómo estamos en esa línea dentro de ese rango de resistencia. Por tanto, evidentemente, también podríamos ver alguna corrección volviendo a niveles, pues, por ejemplo, antes de los niveles de cierre de la semana anterior, de los 12.400 aproximadamente. Si más o menos en estimación a los resultados empresariales y la situación macro debería de apoyar un poco para que en este caso sí que veamos un impulso alcista que se pueda aproximar a los 12.600 en un primer momento. Rupturas por encima de estos niveles un poco precipitado, ¿no? para la jornada de hoy. En cualquier caso, siempre una buena zona de stop loss, ver si vemos una pérdida del rango, en este caso de los 12.400, una buena zona para colocar esos niveles de stop loss, principalmente porque nos estaría evidentemente ya dando una alerta de que podemos ver otra vez buscar ese tramo bajo del canal. Por tanto, una zona sensata para colocarlo sería en torno a los 12.420 y el objetivo los 12.620. Vemos ahí un diferencial de en torno a 200 puntos en lo que podríamos ver como máximo en la jornada de hoy, ¿de acuerdo? Sobre todo buscaríamos un poco consolidar esa ruptura de los tramos altos del canal que vamos a ver ahora de manera generalizada en toda Europa, ¿de acuerdo? Fijaros en España, que es, bueno, de los que, como evidentemente os estáis acostumbrados, cuando sufre un poquito más y cuando se recupera también le cuesta un poquito más. Como comentábamos, aquí se veía un inicio de una tendencia bajista desde los máximos alcanzados, en este caso a mediados del año, bueno, principios prácticamente del año pasado.
Veíamos algunas rupturas alcistas que podían consolidar el fin de ese canal bajista. Bueno, parece ser que volvemos a romper el tramo alto. Ojalá fuera en este caso una consolidación de ese fin de ese posible canal bajista. En cualquier caso, tenemos que estar pendientes porque, bueno, podemos ver otra vez vueltas. Fijaros cómo tenemos un rango lateral de más corto plazo, un poco en línea, ¿no?, con lo que hemos visto en Europa, pero también podemos adentrarnos dentro de una tendencia todavía más, en este caso que engloba un periodo de tiempo mayor, bajista, ¿vale? La que comenzábamos en este caso principios del año pasado, ¿no? Bueno, principios, prácticamente ya segundo trimestre del año pasado, tras atacar los máximos. Por tanto, en la situación del IBEX, lo sensato sería ver búsquedas de los 9.950, evidentemente no para la jornada de hoy. Lo sensato para la jornada de hoy sería consolidar una ruptura de los 9.800. Si lo vemos, vamos a ver un segundito, lo vemos en un time frame un poquito más reducido. Fijaros cómo parece que se consolida o que volvemos a romper la parte alta de ese canal bajista y lo que estamos a buscar en este caso es primero atacar la zona de los 9.800 para luego ya buscar, en este caso fijaros cómo lo hemos llegado a rebasar en algún momento, volvemos a adentrarnos en el rango de los 9.700, establecernos, ¿no?, dentro de por encima de los 9.800 con objetivo los 9.950 prácticamente, ¿de acuerdo? Ver un poco una consolidación, como veíamos en el DAX, de esa ruptura de rangos laterales. En el caso de España todavía estamos más lejos de poner fin a ese canal lateral. Por tanto, en este caso, lo que tenemos que tener en cuenta es que primero hay que abandonar el canal bajista y luego ya buscar los máximos de ese canal lateral, ¿de acuerdo? Y centrándonos, si queréis, un poco más en la apertura, lo mismo. Fijaros como prácticamente no teníamos en España, no hemos tenido ningún gap. Vamos a verlo en 5 minutos todavía más claro. No hemos tenido apenas ningún gap y lo que estábamos viendo es otra vez es un leve impulso alcista tras la corrección seguida de ese gap, ¿de acuerdo? Por tanto, en cualquier caso, lo que estamos viendo, bueno, pues es como hay incrementos en la presión alcista y que esperemos que se consoliden en este caso, pues a lo largo de la jornada de hoy. En cualquier caso, objetivo a trabajar, pues buscando la principal zona de resistencia, ya podríamos empezar a ver alguna ralentización en torno a los 9.890 aproximadamente, ¿de acuerdo? Creo que sobrepasar el rango de los 9.900 sería bastante complicado para la jornada de hoy. En caso de ver vueltas, una zona sensata de stop loss. Para los que más lo queréis ajustar sería los 9.670 aproximadamente, coincidiendo con los niveles de soporte de la semana pasada. Para los que queréis darle una amplitud más grande, una zona muy sensata sería los 9.600, bueno, 9.620 aproximadamente, coincidiendo pues con una zona donde hemos, como podéis ver, unas 4 o 5 veces hemos actuado como soporte. En cualquier caso, nos estamos moviendo dentro de esta segunda tendencia, este canal lateral, ¿vale?, que engloba esa tendencia de más corto plazo. Y lo que tenemos que ver, lo que tenemos que abogar es por una recuperación y atacar el tramo alto del canal, ¿de acuerdo? Por tanto, en línea con lo que puede suceder en Europa, podríamos ver mejoras, recuperaciones. Primer objetivo, para no ser tampoco tan ambiciosos, fijaros, los 9.830 que ya los hemos alcanzado en la semana pasada, ¿de acuerdo? Por tanto, sobrepasar una estabilización por encima de los rangos de los 9.800 sería bastante sensato. Consolidar ese rango, quedarnos en esta zona de retesteo en los niveles de 9.800, 9.900 y luego ya atacar pues el tramo más alto del canal, ¿de acuerdo? El FTSE, bueno, veis un poquito la apertura, teníamos gap alcista, lo cierra totalmente y si lo vamos en un time frame un poco más amplio, fijaros, lo mismo, ¿de acuerdo? Tenemos ese canal lateral, tenemos alguna ruptura del tramo más bajo, en este caso del canal. Y fijaros como en cualquier caso vemos también una recuperación de esa vuelta al propio canal lateral. Nos acercamos todavía un poquito más despacio a los tramos más altos, quizás hay una ralentización, fijaros cómo nos quedamos prácticamente lateral, sin fuerza, sin volumen. Y bueno, lo que vamos a abogar es por lo mismo que sucedió en Alemania y en España, volver a atacar los tramos más altos. ¿Qué objetivo? Pues fijaros, ahora mismo con una condición estamos en un rango lateral prácticamente completo, o sea, lo que podríamos buscar sería vuelta a la zona de los 7.200 como objetivo máximo, con un nivel de soporte sensato, un stop loss en los 7.140, ¿de acuerdo?
teniendo en cuenta que veamos hoy una jornada más positiva, pues sería muy sensato ver atacar a la zona de los 7.230, ¿de acuerdo? Sería un buen objetivo en el caso del FTSE. El índice francés, bueno, lo estáis viendo, un comportamiento muy similar al resto de Europa, lo mismo. Lo vemos en un time frame un poquito más reducido. Fijaros cómo de todos es el que mejor comportamiento presentó, de manera generalizada, mejor que el DAX incluso, y como sí que es el que más veces ha roto por el tramo más alto del canal. En este caso, otra vez, volvemos a ver esa ruptura. Fijaros, ya tenemos consolidada un poco la ruptura. Ya es, lo que vamos a buscar es una sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Es decir, que veamos que no vamos a ver vueltas otra vez adentro del interior del canal lateral y que se consolida atacando, buscando como objetivo la zona de los 5.430, ¿de acuerdo? Por tanto, en este caso las posiciones alcistas son más claras, ¿de acuerdo? Sobre todo, nivel claro de soporte, pues en el tramo más bajo de este caso, o sea, esa zona de resistencia que logramos superar nos va a actuar ahora como soporte, como zona de stop loss en caso de que viéramos figuras de vuelta, ¿de acuerdo? Objetivo, pues objetivo sería atacar, no en la sesión de hoy, sino en varias sesiones, los 5.400, ¿de acuerdo? Sería el primer nivel más relevante. Zona de stop loss, los 5.290 aproximadamente, ¿de acuerdo? Vamos ahora con el índice italiano. Sabéis que es el último en aperturar. En este caso los futuros aperturan a las 9, a la vez que el contado. Y bueno, parecía que había también un pequeño gap alcista. Continúa el impulso con una leve corrección. Y sobre todo en este caso, volvemos a verlo en un time frame más amplio. Fijaros. Daos cuenta cómo también dentro de ese canal lateral, daos cuenta como también es capaz de superar ya prácticamente el tramo alto, por lo menos ataca esa zona relevante resistencia, lo ha intentado incluso en 5 ocasiones, fijaros como aquí también vemos que lo llega a atacar en algún momento. Y lo que vamos a buscar, lo mismo, zona objetivo los 23.230, una buena zona de stop loss en caso sería muy ajustado tenerlo en estos niveles, pero sí que lo podríamos colocar en torno a los 22.713 nuestro nivel de stop loss, ¿de acuerdo? Impulso alcista también en el selectivo italiano, generalizada de manera principalmente en Europa y como siempre, para que lo veáis de manera un poquito más global, en el caso del Eurostoxx, daros cuenta cómo, bueno, pues el comportamiento es muy similar al del DAX, teníamos una fuerte corrección, fijaros cómo perdíamos totalmente ese rango lateral, veíamos vueltas a los 3.000, prácticamente 3.200, y en este caso nos recuperamos, volvemos a ese canal principal que se movía de manera lateral y todavía nos encontramos en la zona media del canal, por tanto, queda muy lejos esos rangos más altos, lo que debemos de buscar es una consolidación por lo menos, fijaros en los 3.380 de que se produce una ruptura. ¿Vale? Por tanto, yo me esperaría a ver que se rompen los 3.380 para dar un impulso alcista. Hasta el momento me mantendría fuera de este selectivo y en caso de entrar, una buena zona de stop loss sería los 3.360, ¿de acuerdo? Pero os digo, sobre todo esperar que se consolide la ruptura de los 3.380 porque ya estaríamos hablando de atacar en un primer momento los 3.440, ¿de acuerdo? Pues una ruptura alcista sería un buen síntoma de que podemos empezar a movernos en los tramos más altos de dicho canal. Vamos ahora vamos a pasar a los selectivos americanos. Vamos a ver. El comportamiento pues muy similar también en este caso a los europeos, ¿de acuerdo? Quizás la recuperación en alguno de ellos ha sido un poquito mejor, pero fijaros, en este caso del Dow Jones, vemos como dentro de ese canal lateral hay una pérdida por el tramo más bajo también en varias ocasiones. Parece que vamos a volver a ese canal principal que habíamos abandonado. Todavía tenemos por consolidar, nos encontramos en una zona, esa primera resistencia a la que tenemos que hacer frente. Una vez superado estos niveles, pues podríamos plantearnos no todavía los tramos más altos, pero sí ver un ataque, fijaros, una zona más moderada a los 24.781 puntos, ¿de acuerdo? Sería una primera buena zona de ataque. Por el contrario, ver otra vez correcciones, zona de vuelta, zona de stop loss, un punto sensato, los 24.140, ¿de acuerdo? Ahí podríamos ver, teniendo en cuenta que se produce con la jornada de hoy en esta tarde para ellos, una consolidación de ese pequeño impulso alcista que es lo que vamos buscando, apoyado
pues varios motivos macro, resultados empresariales y geopolíticos que vamos a comentar ahora en breves momentos. En el caso del Standard & Poor's, fijaros, más de lo mismo, ¿de acuerdo? Rompíamos esa principal tendencia lateral, la abandonábamos, nos adentramos en una de una amplitud mayor y parece ser, bueno, que estamos volviendo a aproximarnos a esa zona de los 2.690. Hasta el momento, bueno, pues todavía queda mucho por hacer los selectivos americanos, pero lo mismo comentábamos, si vemos un impulso alcista, objetivo los 2.690 todo lo máximo, ¿de acuerdo? Si viéramos correcciones, un buen nivel sería los 2.652 para colocar nuestros stop loss. Y si queremos, bueno, pues abarcar un amplio más grande, un hueco más grande, los 2.630, 2.620 sería también un buen nivel, ¿de acuerdo? Tener en cuenta que la zona de testeo mayor se produce, fijaros, entre el rango de los 2.650 y los 2.616, ¿de acuerdo? Que comprende en unos intervalos donde el selectivo, bueno, pues le ha costado más ver un sentido claro, veíamos zonas de fuerte volatilidad. Entonces, bueno, pues una vez superado estos niveles, esperamos que haya una cierta estabilización y sobre todo un ataque a los 2.690 puntos, ¿de acuerdo? Y el que mejor lo estaba haciendo hasta el momento, en este caso de este año, en lo que es el Nasdaq, sobre todo el año pasado, perdón, hemos visto como también, bueno, pues el impulso bajista parecía que se recuperaba mejor, no había tanto retesteo en los niveles más bajos, sino que con mayor facilidad nos adentramos, ¿no?, en ese canal lateral y lo mismo. Parece ser que podemos atacar la zona más alta de ese principal canal, los 6.720 aproximadamente. Todavía estamos un poquito lejos, pero bueno, marcarnos este objetivo sería bastante sensato y como zona de stop loss, si queréis abarcar una zona más amplia, 6.530 sería un buen rango, pero también podemos colocarlo en torno al nivel de los 6.500, 6.600 sería también un buen nivel, que nos determinaría evidentemente que hay una ruptura, una pérdida de ese ataque a la zona de los 6.720 prácticamente, y que lo que podemos ver evidentemente son vueltas a la zona de los 6.300, 6.400, ¿de acuerdo? Por tanto, ahí estaremos trabajando niveles muy clave. Vamos ahora con el aspecto macro y luego ya pasamos también a ver un poco de divisas y algunas commodities, ¿de acuerdo? En general, bueno, pues como todos habéis visto, hemos tenido la semana pasada, tenemos varios frentes abiertos. Por un lado, Estados Unidos los encabeza prácticamente todos, tanto en el aspecto geopolítico como respecto a la intervención en Siria, que parece ser que, bueno, todo ha quedado ahí, Siria no va a tomar represalias, o Siria por el momento no va a establecer ningún ataque nuevo. Estados Unidos ha eliminado, ¿no?, puntos clave de ellos para que, bueno, pues no se vuelvan a producir ataques químicos. Rusia se mantiene un poco al margen y, bueno, en lo que sí que es verdad que plantea Estados Unidos es algún tipo de sanción quizás para Rusia, ¿no?, por ese apoyo al régimen de Al-Assad, ¿no? Otro aspecto también que teníamos abierto era el tema de las tarifas. Parece ser que pasa a un segundo plano, deja de ganar importancia en este caso deja de ganar importancia en lo que es el posible modificaciones en los temas arancelarios, en lo referente a los impuestos que puede haber a ciertas commodities o a ciertas, en este caso, aranceles. Y bueno, en un punto positivo para nosotros mejor que se reduzca la volatilidad y que no veamos en este caso incrementados otra vez las presiones bajistas por este tema. Queda un poco cerrado el tema de las tarifas por el momento. El tema geopolítico parece ser que pierde fuerza también por el momento y cobra más importancia en este caso la presentación de resultados, ¿de acuerdo? Sobre todo han comenzado en Estados Unidos los grandes bancos, en este caso, bueno, los resultados han sido mejor de lo esperado. La estimación que habían realizado los analistas era bastante alta, bastante ambiciosa y los resultados han sorprendido de manera positiva, ¿de acuerdo? Cierto es también que, bueno, a pesar de unos resultados positivos, no se ha visto acompañado en la renta variable con unos incrementos que reflejen esos resultados, ¿de acuerdo? Pero bueno, en un primer momento esos resultados son positivos, se espera que vayan a ser positivos, con lo cual debería de ser, en este caso, el motivo para consolidar ese impulso alcista y ver que las correcciones que hemos comenzado en 2018 se les pone fin, acompañados también por lo que ahora comentaremos por la situación macro, ¿de acuerdo?
En el caso ya pasando a la situación más macro, bueno, pues vamos de manera generalizada en Europa, Estados Unidos y España, vamos a ir viendo, conociendo los resultados de las compañías, esperan que sean buenos. Y en el aspecto macro, pues sí que vamos a tener una batería de datos bastante relevantes, ¿de acuerdo? Fijaros, para la jornada de hoy, lo que vamos a tener muy importante son las ventas minoristas del mes de marzo de Estados Unidos, a las 2:30. Muy interesante, ¿de acuerdo? Se espera en este caso una recuperación de en torno a un 0,4%. Veníamos de una tasa, de una leve ralentización que había habido pues a nivel americano, también estadounidense y europeo. Pero bueno, en general se espera que los datos macro sufran una plusvalía adicional, ¿de acuerdo? Por tanto, las ventas minoristas esperan que vengan mejor de lo que pudimos ver el mes de febrero. Esperemos que sea así, sería un dato muy importante. Eso para la jornada de hoy, porque luego, bueno, vamos a tener declaraciones de algún miembro más en este caso de la Reserva Federal, pero bueno, un poco careciendo ya con un poquito menos de importancia. Ese dato a las 2:30 es el más relevante. Y luego ya para la semana, pues la semana viene cargada. Tenemos mañana datos de China, el PIB anual del primer trimestre. Tenemos también el índice de producción industrial, los ingresos medios de los trabajadores en Gran Bretaña de febrero, la evolución del desempleo para el mes de marzo. Otro indicador muy importante, el índice CIU de confianza de los inversores en Alemania, ¿de acuerdo? Fijaros cómo en este caso se espera una reducción en la confianza de los inversores. Veremos a ver porque va a ser también un dato muy clave. Es importante conocer si los analistas, los inversores tienen confianza en su economía o, bueno, pues debido a las correcciones el nivel de incertidumbre se incrementa. La verdad que el dato, la previsión que tenemos no es muy buena, pasa de ser de un 5,1 a un menos 0,8, por tanto, en este caso, pues estaremos muy pendientes de ese dato. Luego seguiremos con los permisos de construcción en Estados Unidos. Todo eso para el martes, un día muy importante. Y luego ya, bueno, pues de cara al miércoles continuamos con el IPC de marzo de Gran Bretaña, de la zona euro, también informes del Banco de Canadá, sobre también, bueno, pues la modificación de tipos de interés o no, y los inventarios de petróleo, como siempre, cada miércoles a las 4:30, ¿de acuerdo? Inventarios de petróleo en este caso, de Estados Unidos, ¿vale? Importante, se espera, bueno, también una modificación, quizás una reducción en esos inventarios, veremos a ver cómo se terminan de resolver. Para el jueves, ventas minoristas en este caso de Gran Bretaña, relevantes también. Y luego ya, bueno, pues prácticamente para finales de semana, bueno, también el jueves el índice manufacturero de la FED de Filadelfia y luego ya pues el viernes el IPC de Canadá del mes de marzo y las ventas minoristas también, ¿de acuerdo? O sea, va a ser una semana muy cargada de datos macro, muy relevante porque lo que tenemos que ver es que esa pequeña ralentización que habríamos podido ver quizás durante el mes de febrero, incluso de un poco de enero, ¿no? A nivel macro, se le pone fila animada, que ha sido animada por estas correcciones y vemos una vuelta a las tasas positivas, ¿de acuerdo? Debería de ser así, acompañado, como comentamos, por los resultados empresariales. Eso sería bastante relevante. En cuanto a las divisas y las commodities, vamos a analizar las principales, vamos a pegarles un vistazo. El euro, fijaros, dentro de ese canal lateral había cedido algo, lo vuelve a recuperar frente al dólar. En general el dólar ha cedido frente a las principales divisas. Por tanto, en cualquier caso, para el euro, fijaros cómo vamos a ver posiciones largas. El objetivo, vuelta a las 1,23,9, sería lo más sensato, dentro de ese rango lateral en el que, bueno, pues ya prácticamente desde finales de 2017 adentrado, entre los 1,25 y los 1,22 prácticamente. Vemos también incluso un pequeño agotamiento, ¿no?, de ese rango lateral. Fijaros cómo en este caso los tramos alcistas y bajistas son cada vez menores, la tendencia está quedando más lateral, con lo cual la operativa viene siendo más complicada, pero bueno, podemos plantearnos en este caso un ataque a la zona de 1,23,8, nivel máximo, en cualquier caso, zona de stop loss, los 1,23, ¿de acuerdo? Vamos ahora con, en este caso, fijaros lo tenemos aquí vamos a ver un segundito, el euro libra y el dólar, vamos a ver. Fijaros lo que comentábamos, en el euro libra, el euro sí que cede posiciones además de manera fuerte contra la libra y en el
en la libra dólar, lo que vemos en este caso es una continuación en la tendencia alcista de la moneda, en este caso, bueno, de la moneda de Reino Unido, consolidándose también, fijaros, en torno al rango de los 1,42, ¿de acuerdo? Si volvemos al euro libra, fijaros cómo, bueno, pues tenemos una zona de soporte muy relevante donde parece que se ha apoyado los 0,861 y lo que veríamos ahora es un impulso alcista atacando otra vez a los niveles, en este caso, de 0,871, ¿de acuerdo? Tendencia alcista para, en este caso, para el euro libra. Zona de stop loss, una zona muy buena, los 0,861. De perderlos, mejor abandonar la posición porque ya estaríamos hablando de ver correcciones más fuertes, sobre todo hacia el rango de los 0,855, ¿de acuerdo? Por tanto, zona de stop loss 0,861, zona objetivo 0,871. La libra dólar, zona objetivo en este caso los 1,429, ¿vale? Con una zona de stop loss bastante sensata que podríamos colocar en torno a los 1,421 como muchísimo, marcando un time frame más amplio, los 1,417 también nos valdría como zona de stop loss, pero sobre todo en el caso de la libra dólar va a ser buscar esa zona de resistencia más relevante, de acuerdo, esa zona de máximos comprendidos, fijaros, desde principios de año de los 1,43, ¿de acuerdo? Vamos ahora con las commodities, vamos a ver las principales como siempre. El oro, bueno, pues ya sabéis que siempre actúa como valor refugio, parecía que tenía alguna apreciación en las jornadas de la semana pasada con la incertidumbre en Siria, pero bueno, en cuanto vuelve a la estabilidad, pues lo veis como vuelven un poco las correcciones, ¿no? Veíamos una apreciación hacia el rango, en este caso, alcanzando el rango de los 1348, pero bueno, básicamente pues vuelve a corregir, se vuelve a estabilizar en torno a los 1341, 1345, ¿de acuerdo? En el caso del oro también lo veis con claridad, un rango lateral donde toca la zona de máximos y la zona de mínimos de manera alterna, se va alternando, ¿no? La zona de máximos y mínimos. Podríamos ver una leve tendencia alcista de muy corto plazo, difícil para consolidar todavía, pero bueno, si los sensatos sería no perder en ningún momento el rango de los 1335, una buena zona como donde establecer nuestra zona de stop loss, y el objetivo en este caso sería la zona de los 1356, ¿de acuerdo? Esa sería nuestra zona objetiva a batir, incluso si la ajustamos más, sería los 1350, porque fijaros, ya el siguiente objetivo estamos en los 1344. ¿Qué podríamos ver para atacar esta zona? Bueno, pues si se mantiene estable, a no ser que haya un aumento de la incertidumbre, otra vez en la renta variable, algún tuit de Trump o alguna, en este caso algún aumento en los conflictos geopolíticos o unos datos macro que no terminen de convencer, podríamos ver evidentemente los ataques a la zona de 1350 sin lugar a duda, incluso otra vez los ataques a los 1366. Por el momento, quizás en el oro, ser más cautos, ¿de acuerdo? Lo mismo, es un rango lateral, más difícil de predecir una tendencia y sobre todo hay que estar con, en este caso, pendientes de lo que sucede de manera global en la economía, ¿de acuerdo? Por tanto, está bastante estable en los niveles actuales, ver incrementos vendría de un incremento también en la volatilidad o en la situación de las tensiones geopolíticas, tensiones económicas a nivel global, y ver correcciones, podríamos ver alguna, pero tampoco creo que sean muy relevantes. No creo que perdamos el rango de los 1330, 1320, ¿de acuerdo? Y en el caso del crudo, fijaros, con el aumento de la tensión de Siria sí que se había apreciado, corrige un poco, supera una zona muy relevante de los $70 el barril. Yo creo que ha sido de los niveles más relevantes de los últimos meses y ya tendríamos que irnos a un time frame bastante amplio para buscar la siguiente. Fijaros, tenemos que utilizar un time frame diario para buscar la siguiente zona objetivo. Estaríamos hablando de atacar ya la zona de los $77, el precio del barril. ¿Qué podemos ver ahora? Muy claro, zona de stop loss, los $70. O por debajo, si queréis ajustarlo a los 68 aproximadamente, 69. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es esa consolidación. Hemos atravesado ese nivel muy relevante y lo que buscamos es ahora atacar el rango de los $77. ¿Podríamos ver vueltas? Podría ser factible, teniendo en cuenta que si se produce, digamos, una estabilización en los conflictos geopolíticos, es probable que el petróleo corrija un poco
ya que parte de ese impulso ha venido de la tensión tanto en el tema arancelario como en el tema político, bueno, en el tema geopolítico, ¿de acuerdo? Por tanto, o podéis aprovechar un corto hasta la zona de 70 en caso de que se dé el caso, o colocaros el stop loss un poco por debajo de la zona de 70, buscando, sobre todo ya en varias jornadas, una consolidación del rango de los 75-77 dólares. Es decir, yo creo que no vamos a volver a perder el rango de los 70, la ruptura ha sido bastante clara, con un impulso bastante fuerte. Podemos ver alguna aproximación más, pero es probable que se consolide ya por encima de los 70 dólares, teniendo en cuenta que la intención de la OPEP es todavía de reducir la producción de crudo, ¿de acuerdo? Por tanto, el petróleo, zona muy relevante en la que hemos visto la ruptura que se ha producido. Y como siempre, pues pongo un poco el gráfico del bono americano a 10 años y del índice de volatilidad. Fijaros cómo se ha reducido la volatilidad, cómo también se ha reducido o se ha estabilizado, en este caso, la TIR del bono alemán, lo que nos lleva pues a un comportamiento inverso de su precio. Veamos cómo el precio cedía con los meses, a medida que el precio se reduce es porque la TIR, la rentabilidad que ofrece el bono americano, es mayor. Fijaros cómo parece que curva un poco al final, ¿vale? Hay una estabilización en la rentabilidad del bono, por lo tanto el precio se estabiliza, cede las correcciones. Y fijaros también cómo la volatilidad reduce sus niveles hasta el rango, en este caso prácticamente 17,5 más o menos, ¿de acuerdo? Como siempre, si tenéis cualquier tipo de duda, podéis poneros en contacto con cualquier compañero de la firma a través del email, a través del teléfono y estaremos encantados de ayudaros. Que tengáis un muy buen día de trading y un saludo desde las oficinas de XTB.